una de las cosas importantes aquí es ver cuáles son las variaciones anatómicas que podemos encontrar en la mandíbula y cuál es el origen de estos problemas, ¿sí? Y embriológicamente sabemos de dónde se origina la mandíbula, ¿no? Se origina de un engrosamiento epitelial en la parte superior, o sea, en la parte cefálica de la cuerda dorsal o notocorda, ¿no? Aquí exactamente, y esta prominencia, acá, esta prominencia va a dar origen posteriormente, entre otras cosas, a las estructuras de la cara y entre ellas a los famosos arcos branquiales que ustedes han estudiado en el curso de embriología, ¿no? Y cada arco branquial está encargado, ¿no?, o relacionado, ¿no?, con el desarrollo de determinadas estructuras. En el caso del primer arco branquial, es el que da origen, llamado también el arco mandibular, el que da origen a la mayor parte de los músculos de la masticación, al cuerpo mandibular, a una parte, a la rama ascendente, ¿no?, al cóndilo también, de la mandíbula, así como también al martillo y al yunque, ¿no?, mientras que el estribo se deriva del segundo arco branquial. Pero el tema de hoy es el primer arco branquial, ¿no? Este tiene como inervación, como centro de inervación al nervio quinto 3, es decir, el nervio mandibular, ¿no? Es la tercera rama del trigémino, y acá vemos una de sus ramas terminales, que es el nervio dentario inferior, ¿no? Pero en su conjunto, el paquete báculo nervioso dentario inferior se encuentra localizado al interior del cuerpo de la mandíbula. Pues bien, el nervio se origina, es como decía, una rama terminal de eh, del nervio trigémino, mientras que la arteria es una rama terminal de la arteria maxilar interna. Esta es la descripción clásica del testit, ¿no?, o testud, como quieran decir, en donde las ramas terminales son precisamente el nervio lingual y el nervio dentario inferior, llamado nervio alveolar inferior también, en este caso por testit, ¿no? Tenemos, desde el punto de vista anatómico, diferentes configuraciones anatómicas del nervio dentario inferior. De ahí mi interés, ¿no?, que ustedes se familiarizaran con este programa, este Blue Sky, en el cual ustedes mismos han descubierto muchas cosas respecto a la forma del conducto dentario inferior, tanto en la normalidad como en la patología, y hay muchísimo más por aprender, ¿no? Entonces este programa nos da mucho futuro para poder comprender muchas de las patologías que existen en el nervio dentario inferior. Pero aun cuando para que el conducto dentario inferior fuese único, ¿no?, aun cuando fuese único, vamos a bajar el volumen, alguien se le ha ido el volumen. Ya. Aun cuando fuese único, puede tener una posición superior, así como se ve con la línea amarilla, una posición intermedia, como se ve aquí en un color verde, o puede tener una ubicación muy inferior, muy apical, lo cual favorecería, ¿no? O sea, esto sería de mucha ayuda, de mucha utilidad si en caso vamos a hacer una cirugía, en este caso del tercer molar inferior. Desde el punto de vista vestíbulo lingual también hay diferentes ubicaciones de este conducto, ¿no? Ustedes lo van a, si tienen un poco más de interés y vuelven a abrir su tomografía, ¿no?, le voy a pasar otra tomografía, o un par de tomografías en todo caso este fin de semana, para que practiquen esto, porque es muy importante, ¿no? Ya no desde el punto de vista solamente anatómico, mire usted por dónde se va el conducto dentario inferior de un paciente con un quiste, sino ya yendo a la patología quirúrgica, es decir, a la aplicación clínica de esta localización del trayecto del conducto dentario inferior, ¿no? Porque el conducto puede estar más hacia el lado vestibular, como se ve acá en A, o puede estar ubicado más hacia el lado lingual, como en B. Entonces, dependiendo de su relación con la pieza dentaria, podríamos prever alguna lesión del nervio dentario, la arteria o la vena dentaria inferior durante la extracción de un diente retenido, no solamente el tercer molar inferior. También en la tomografía ya se habrán dado cuenta, cuando han hecho el trazado del conducto dentario inferior en su tomografía, en el Blue Sky, que no siempre es fácil identificar al conducto dentario, ¿no? Porque a veces se encuentra fácilmente localizable porque está muy bien corticalizado, como acá a la izquierda en A, o puede estar muy difuso porque los contornos, los bordes de la cortical son muy delgados y no se aprecian, no se pueden identificar fácilmente durante la tomografía computarizada, ¿no?
Esta es la distribución normal, no natural, escrita por Testit. Y acá a la derecha nuevamente un corte anatómico que hicimos hace años en la universidad, donde se ve pues la distancia mayúscula, en este caso particular, entre el conducto dental inferior, el van dental inferior, y el ápice de una primera molar, ¿no? Pero esto puede ser variable. Acá vemos que, vamos a ver lo siguiente. El hueso tiene dos partes, ¿no? Dos partes funcionales. El hueso dentoalveolar y el hueso basal. El hueso dentoalveolar es aquel que está alrededor de las raíces de los dientes, que depende de la existencia de los dientes para poder preservarse. Mientras que el hueso basal es todo aquello que se encuentra por debajo y que no guarda relación funcional con los dientes, ¿no? Es decir, cuando el paciente pierde los dientes, va a perder poco a poco el hueso dentoalveolar, pero el hueso basal debería no verse alterado. Pero vamos a ver algunas circunstancias en las que sí se produce. Abajo, por ejemplo, vemos una mandíbula ya sin dientes, en donde que también, dicho sea de paso, es difuso el trayecto del conducto dental inferior. Deberíamos tomar una tomografía si vamos a hacer alguna cirugía de implante o algo así, pero ya se ve disminuida la altura del hueso, ¿no? En este otro paciente, este caballero que tiene una atrofia severa de la mandíbula, la cosa es catastrófica, ¿no? Es decir, el conducto dentario inferior, perdón, el hueso alveolar ha desaparecido, evidentemente, y también el hueso basal, una parte del hueso basal ha desaparecido en la parte posterior de la mandíbula, de tal manera que este señor ya no tiene conducto dentario inferior, este señor tiene un canal dentario inferior, es decir, el van dentario inferior ya no se encuentra dentro del hueso, sino encima. Entonces me dirá, ¿y cómo se ha ido encima? Nunca ha estado encima. Lo que pasa es que la reabsorción del hueso ha sido tal, ¿no?, que ha ido disminuyendo la altura del hueso a tal punto que finalmente el paciente se ha quedado con el contenido, el conducto interior del van dental inferior, prácticamente solamente cubierto por la encía, ¿no?, es decir, literalmente casi expuesto a algún daño potencial durante una cirugía o durante la masticación, ¿no? Entonces, este es un paciente con una atrofia severa de la mandíbula, ¿no? Y vemos su tomografía, y ustedes están familiarizados con la tomografía, esto no podríamos haber conversado hace 3 meses, no me hubieran entendido, ¿no? Entonces acá se ve, este es un corte coronal, un corte sería transversal, coronal, ¿no? En donde nosotros, frontal, perdón, ¿no?, o coronal, en donde vemos que el conducto dental inferior no tiene techo, es un lecho, es decir, se ha producido una reabsorción severa de la mandíbula. Entonces estamos viendo por qué es importante, ¿no?, es muy importante trazar el trayecto del conducto dentario inferior. Este es un trabajo de Kepler, es histórico, ¿no?, que tiene algunos años. Kepler lo que hizo fue evaluar la tomografía computarizada en un grupo de pacientes, específicamente 234 pacientes, dice acá, a los cuales se les hizo la extracción de los terceros molares. En algunos casos, la mayoría fue unilateral, en otros casos bilateral, por eso que el número de terceros molares extraídos es mayor que el número de pacientes, ¿no? Entonces, aquí Kepler estableció algunos parámetros importantes, que lo vamos a ver en los últimos minutos de la clase, en los cuales nosotros tenemos que buscar en la panorámica algunos detalles, ¿no?, que nos indiquen que el conducto dental inferior está demasiado cerca del diente retenido, específicamente del tercer molar en este caso, ¿no? Por ejemplo, un estrechamiento muy agudo, ¿no?, muy abrupto del conducto dental inferior, una desviación del conducto dental inferior. Lo más fácil de ver es la desaparición o la ausencia del espacio periodontal del tercer molar o del diente retenido adyacente o cercano al conducto dental inferior, lo que significa de que no hay una cortical que separa el dentario inferior, ¿no?, el van dental inferior, que lo separe de la raíz del diente, ¿no? Alguien me dirá, pero si tiene que haber contacto, sí, el mínimo es de 1 milímetro, pero cuando es más, entonces podríamos producir una parestesia, una lesión del nervio dental inferior, o se podría producir una hemorragia severa porque hemos lesionado la arteria o la vena dentaria inferior. Entonces, Kepler también determinó que que el conducto dental inferior, ¿no?, que se origina a nivel de el spine speaks, ¿no es cierto?, es decir, en la cara lingual de la rama ascendente, es un conducto que va descendiendo hacia adelante y hacia abajo, eso lo sabemos todos. Y conforme se va yendo hacia abajo y hacia adelante, de lo que era lingual, acuérdense, estaba a nivel del spine speak,
se va convirtiendo progresivamente en vestibular, ¿no? Hasta que termina francamente vestibular a nivel del agujero mentoniano, ¿no? Pero durante este trayecto, el conducto dental inferior puede tener diferentes ubicaciones, puede estar en la zona lingual, más cerca de la tabla lingual, más cerca de la tabla vestibular. Lo que tenemos que ver en sus pacientes, no necesariamente en todos los pacientes, es que el conducto dental inferior, que no, inicialmente es lingual, comienza a hacerse vestibular a nivel de la raíz distal del segundo molar, ¿no? Cuando en el 53% de los casos, como dice ahí, ¿no? Es un margen muy grande, quiere decir que el 47% lo puede tener más hacia el lado lingual o a nivel de las raíces de los dientes. Por eso es que esta variabilidad, ¿no? Nos obliga a que manejemos, como ustedes lo van a hacer ya a partir de la fecha, y cuando ustedes sean profesionales, manejen pues la tomografía como algo cotidiano, ¿no? Como algo normal, ¿no? No como en mi época que pedíamos una tomografía pues a la muerte de un obispo cuando ya pues la cosa era aparatosa. Entonces ya esa es una herramienta familiar para ustedes que los tiene que acompañar y que ustedes tienen que dominar, que ustedes tienen que manejar la tomografía no los tiene que manejar a ustedes, ¿no? Este es otro trabajo de investigación de Shaima, en el que muestra que el canal, el conducto dentario inferior también puede ser para este trabajo en Shaima, es en Arabia, ¿no? En el 57% de los casos, pero en 45% de los casos se encuentra hacia el lado bucal del tercer molar, ¿no? Sí, la variabilidad es muchísima, ¿no? Hay mucha variabilidad. Esto lo vamos a revisar después otro día. Después, en cuanto a las características del conducto dentario inferior, ¿no? También, este es otro, ¿no? En el que muestra que el 59% de los casos se encuentra hacia el lado lingual, ¿no? Es decir, uno dice en 57, otro dice en 53, otro dice en 47. Hay mucha variabilidad, por eso es que tenemos que hacer un estudio, una tomografía del conducto dentario inferior. Esto es en China, miren, en diferentes países del mundo, cada uno encuentra diferentes localizaciones, diferentes trayectos, diferentes formas. Entonces, esta es la configuración original o descrita en el libro de embriología de Langman, ¿no? Con el cual todos o muchos de nosotros hemos aprendido la embriología, donde nos dicen que la mandíbula se origina del cartílago de Mecke. Esta es una mandíbula, a mí me gusta, yo soy coleccionista de huesos, pero en el buen sentido de la palabra. Tengo una infinidad de mandíbulas desecadas de diferentes especies animales, más de 100 especies animales. Uno de ellos es el mero rojo, ¿no? Cuando hice la disección, ¿no? la recuperación de esta mandíbula, me di con la sorpresa que esta mandíbula, cada hemimandíbula, mejor dicho, se iba separando en 3 partes, ¿no? Cosa curiosa, entonces comencé a revisar la literatura, en este caso la literatura veterinaria, anatomía comparada, y me encontré con que ellos la tenían muy clara, ¿no? Es decir, la mandíbula no se origina de 2 lados, uno derecho e izquierdo, como nos han enseñado en la universidad hasta ahora, eso no es cierto. Es decir, la hemimandíbula izquierda se une con la hemimandíbula derecha para formar el cuerpo de la mandíbula. Eso no es cierto, es parcialmente cierto. En realidad existen 3 huesos a cada lado, 3 huesos a cada lado. El primero se le llama, donde están los dientes, se le llama el hueso mandibular, ¿no? El hueso mandibular. Luego tenemos el ángulo de la mandíbula y parte de la rama, conjuntamente con la articulación temporomandibular, que se le llama el hueso angular, ¿no? El hueso articular, perdón, el hueso articular. Y el hueso angular es este triángulo, ¿no? Que da origen a la apófisis coronoides y una parte importante también de la rama ascendente de la mandíbula. Entonces tenemos 3 huesos a cada lado, es decir, el hueso mandibular, el hueso angular y tenemos también el hueso articular. Los 3 se unen, ¿no? En ambos lados y configuran o conforman un solo hueso, ¿no? El lado derecho o lado izquierdo, ¿no? Que se unen a su vez los 3 del lado derecho con los 3 del lado izquierdo a nivel de la línea media para configurar, constituir la mandíbula. Eso es importante, ¿no? Porque después van a ver ustedes que cada hueso articular, donde está la articulación, tiene un hueso de osificación endocondral, que es totalmente diferente a la rama, a la parte anterior de la coronoides, y el cuerpo de la mandíbula que tienen una osificación intramembranosa, es decir, un hueso que tiene 2 tipos de osificación. ¿Por qué? Porque se originan de huesos diferentes, lógicamente, esa es la explicación. Pero a nosotros nos interesa el conducto dentario inferior. Este es el hueso de un majás. El majás es el cuy de la selva, que le dicen, ¿no? Es un roedor, y todos los roedores
todos, sin excepción, tienen un solo diente incisivo inferior y tienen dos molares y dos molares y dos premolares, ¿no? Eso es todo lo que tienen. Y el nervio, diente incisivo es un diente que crece durante toda la vida del animal, ¿no? De tal manera que es un diente que se desgasta, pero toda la vida tiene el ápice abierto. Otra particularidad es que tiene dos conductos dentarios, ¿no? Un conducto llamado superior, que da inervación e irrigación a los premolares y molares, y un dentario inferior, que da inervación e irrigación solo al incisivo inferior. Y acá a la derecha vemos la radiografía que se le tomó a una de las mandíbulas, esta mandíbula del majás, de este rumiante, este roedor, este tronco que vive en la selva peruana, ¿no? Entonces, lo que da lugar a entender que desde el punto de vista embriológico nosotros también los seres humanos tenemos dos conductos dentarios, uno superior y uno inferior, que durante el proceso de embriogénesis se unen y dan lugar a un solo conducto dentario inferior en la mayoría de los casos, en el 70-75% de los casos. Y la diferencia, el 25%, un poco más, de personas tienen dos conductos dentarios inferiores, un conducto superior y un conducto dentario inferior. Eso lo demostró Chávez Lomelí, un chileno hace más de 20 años, quien hizo un estudio en mandíbulas de fetos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces tenemos una mandíbula desecada, a la cual yo le introducí un alambre y se le ha tomado una radiografía, que es la configuración anatómica normal, tradicional, lo que tenemos la mayoría, ¿no? Por si acaso, lo normal no es lo bueno y lo otro es anormal o es malo, ¿no? Lo normal es lo que tiene la mayoría y lo anormal, en este caso, lo que no es normal es lo que tiene la minoría, ¿no? Ese es un concepto. Este es un trabajo de investigación que hicimos en nuestra facultad hace ya algunos años. Todo esto que estoy hablando es producto de varias investigaciones en nuestra facultad, en la cual yo fui asesor, ¿no? Y parte de la información la estoy recopilando acá. Entonces, una vez le encargué a uno de los bachilleres de odontología, le dije, hazte un estudio en mandíbula, pues estamos metidos en todo este tema de la anatomía mandibular, un poco rompiendo los esquemas porque había cosas que no eran muy explicables, ¿no? Entonces, dentro del estudio del trayecto del conducto dentario inferior, encontramos dos mandíbulas, ¿no? Con esta característica, que tenía un conducto dentario doble. Entonces buscamos, ¿no? La explicación es lo que ya les he adelantado hace unos minutos. Canalizamos la mandíbula con dos alambres, ahí está conducto dentario superior y conducto dentario inferior. Entonces, eso es una cuestión anecdótica, siempre y cuando no enfoquemos esto a la clínica. ¿A qué me refiero? Y si le ponemos anestesia a este paciente y se adormece el conducto dentario superior y no el inferior, ¿le dolerá? Por supuesto que le va a doler. Y si sucede lo contrario, anestesiamos el inferior y no el superior, también, ¿no? Y acá entonces hay una infinidad de variaciones anatómicas que las vamos a ver porque ustedes tienen que saber como futuros odontólogos, ¿no? Abajo está el dibujo un poco pixeleado del trabajo de investigación del doctor Osenberg. Osenberg fue en Canadá, que determinó que el 13% de personas, en general, el 13% de pieles rojas, el 11% de esquimales tenían conductos de la cresta temporal. ¿Qué es conducto de la cresta temporal? Es un conducto que empieza, ¿no? Se inicia no en la spina speak, sino en la base de la coronoides. Luego ingresa y se une al conducto dentario inferior. Entonces anestesiamos al dentario inferior, pero a la otra rama nunca la anestesiamos y el paciente siente dolor. Esta es la explicación. ¿Por qué fallamos a veces en nuestra anestesia troncular, ¿no? Entonces hay una serie de descripciones anatómicas en la literatura, ¿no? Eso tenemos que verla esta semana o a partir del día de hoy en la parte práctica, ¿no? Esas variaciones anatómicas en donde vamos a ver en detalle, ¿no? Conductos accesorios que ingresan por la parte externa de la rama ascendente. Eso solamente se ve en la tomografía, ¿no? No se ve en la panorámica. Acá ven, acá un conducto accesorio que ingresa, ¿no? Tangencial al ángulo de la mandíbula en este caso. Luego tenemos ramas del conducto mandibular que ya son estudiadas mediante tomografía computarizada. Antiguamente se decía que hasta el 15-18% de personas tenían conducto doble, conducto bífido. Ahora se dice que cerca del 25% o más tienen conducto bífido. ¿Ha aumentado la frecuencia de conducto doble o bífido? No. Lo que ha mejorado es la técnica de la tomografía para poder estudiar esto. Entonces, si ustedes utilizan bien su tomografía, no van a tener ningún problema en su vida profesional
¿no? Para poder identificar estos conductos. Acá la flecha, en este trabajo de investigación, la flecha está indicando un conducto accesorio que viene, que ingresa desde la zona retromolar, miren, hace una U para unirse al conducto dentario inferior, ¿no? Entonces, acá vemos otro caso, un ramo accesorio, que en este caso es al revés, nace del dentario inferior y se dirige a la zona retromolar. Acá vemos abajo a la derecha un conducto que sube hacia el reborde alveolar. Entonces, si anestesiamos la zona anatómica de manera infiltrativa, podríamos producir un bloqueo sensitivo, ¿no? Como si fuera una anestesia del nervio mentoniano, y sin embargo el paciente le va a doler. Entonces, todas estas variaciones anatómicas las tenemos que tener muy en claro como posibilidad, ¿no? Prevalencia, dice, de conducto dentario bífido. Algunos de estos artículos están en la aula virtual. No los obvien porque no es importante, porque no es trascendente, es solamente informativo, no. Eso los va a ilustrar mucho a ustedes sobre las diferentes formas anatómicas o distribuciones anatómicas, como vemos acá, del conducto dentario inferior, que ya están descritas, no es una novedad. Acá vemos en la tomografía un ramo secundario, esto es en el corte axial, y para tener una tomografía de esta calidad tenemos que utilizar, ¿qué cosa? Un software que tenga alta resolución y que tenga una calidad óptima. Tiene ustedes al Sky, ¿no? En cambio, en la mayoría de programas software que se usan en el Perú para leer los DICOM, los archivos DICOM que contienen una tomografía, generalmente no se ve esta calidad de información en el corte sagital, ¿no? Se ve muy bien el coronal y se ve muy bien el axial, pero no se ve bien la reconstrucción sagital, ¿no? De ahí la importancia, como repito, de este software llamado Blue Sky, unos ramos pequeños señalados con la flecha, por donde ingresan conductos accesorios, ¿no? Infinidad de variaciones anatómicas que explican muchas cosas que vemos en la parte clínica. Y el problema no es solamente anatómico, ¿no? Qué bonito sería pues que esté en el curso de anatomía, en el curso de qué sé yo, de embriología, en el curso de radiología, ¿no? Y el profesor se luzca diciendo, mire, ahí eso no es importante como hecho. Lo importante es la utilidad de ese conocimiento, porque o bien podemos encontrar fracasos en nuestra anestesia troncular, o podemos provocar daño en la arteria, en el nervio o en la vena dentaria inferior, ¿no? Este es otro trabajo de investigación que describe mediante la tomografía diferentes variantes anatómicas. El F vendría a ser el conducto de la cresta temporal de Osenberg, ¿no? Del año 1980. ¿No? Y variaciones anatómicas distintas a nivel de la zona del agujero mentoniano, es decir, el agujero mentoniano doble. El agujero mentoniano doble fue descrito por Aprile hace 40 años en su libro de anatomía. Ustedes han utilizado de pronto el libro de Aprile y han leído, hemos repetido, ¿no? En general hemos repetido como loros, sí hay variaciones anatómicas, y este se le llama el agujero de Humphrey, ¿no? El agujero de Humphrey es el agujero mentoniano accesorio. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué tiene dos? Ah, no, tiene dos, pues, ¿no? ¿Y de dónde se origina? No sé, pero tiene dos. ¿No? Qué curioso, qué bonito. No, eso es consecuencia de que el paciente tiene dos conductos dentarios, uno superior, uno inferior. Ten cuidado, si tiene conducto mentoniano doble, debe tener un conducto doble o un conducto bífido, ¿no? Y eso va a traer consecuencias durante la anestesia o durante el tratamiento quirúrgico. ¿Ven? Podemos hacer una cirugía del tercer molar y nos encontramos con una arteria que no debería estar ahí. Ese es un problema. O nos extraemos, en caso E, retiramos la tercera molar, una pieza dentaria de repente que no está tan baja y el paciente termina con parestesia. ¿Qué pasó? No le pedimos tomografía, ¿no? Por eso es importante que en algunos casos, como vamos a ver, es necesario tener en cuenta la tomografía computarizada, ¿no? Entonces acá ven la frecuencia de conducto dentario bífido, acá le dicen canal, es muy altísimo en algunos casos. Me parece exagerado este estudio, pero de todas maneras son estudios referenciales, ¿no? El conducto mentoniano también entonces tiene sus variaciones. El conducto dentario varía en su posición. En este caso hay una mandíbula atrófica. Se ha resorbido tanto el hueso alveolar y tanto el hueso basal que el conducto mentoniano, el agujero mentoniano, perdón, ya no se encuentra en el lado vestibular. Doctor, está entre el ápice de la primera y segunda premolar inferior, acá no tiene dientes. ¿Y dónde está el conducto del agujero mentoniano? Está encima, ¿no? Entonces, en los pacientes edéntulos totales, el conducto dentario, el agujero mentoniano, perdón, está encima. Y hay que localizarlo en la panorámica porque hacen una incisión encima y rompieron, ¿no? Cortaron, seccionaron el nervio, la arteria o la vena dentaria inferior.
Entonces me dice, pregunta de examen, chicos, ¿dónde se encuentra el conducto dental el agujero mental? Fácil, papayita, entre el ápice del segundo y tercer molar, primer y segundo premolar inferior. Viene el paciente y termina con parestesia. ¿Y qué pasó? Es que el conducto, el agujero mental no siempre está en ese sitio. Arriba a la izquierda vemos una panorámica donde el ápice, perdón, el agujero mental está a nivel del ápice del segundo premolar. Abajo, ¿no? Debajo hay un espacio dentro de una paciente que tiene el agujero mentonino encima del reborde prácticamente, ¿no? Tenía un dolor cada vez que asentaba la prótesis dental. Es una cosa tan sencilla. La señora iba todas las semanas a su dentista y le desgastaba, y le desgastaba, y le desgastaba. Y decía, ah, tienes una neuritis, ah, no, tienes una neuralgia. No, es el nervio mentoniano que lo está comprimiendo cada vez que mastica con su PPR, ¿no? Y en el lado derecho, miren, eso lo encontramos en la vida real de uno de los trabajos que hicimos, ¿no? Con los chicos, con los bachilleres, ¿no? Acá el doctor, no me acuerdo quién fue este doctor, bueno, este fue Jorge, no Jorge Rojas. No, este fue Lorenzo, ¿no? Lorenzo Inchaustegui, el doctor Lorenzo Inchaustegui. Es un trabajo de mandíbula desecadas, y en este caso encontró que el agujero mentoniano estaba a nivel un poco distal del ápice de la raíz distal del primer molar inferior, bien atrás, ¿no? Entonces, el agujero mentoniano y el conducto mentoniano no siempre están donde la teoría dice que están. Hay que buscarlos, hay que identificarlos en la tomografía. Entonces ya hemos dicho que conforme se van perdiendo los dientes, se va produciendo la atrofia de la mandíbula, también el agujero mentoniano está en apariencia, ¿no? Haciéndose superficial, es decir, se reduce tanto la altura del hueso que queda superficial, y ya hemos visto algunos casos, ¿no? Esto me parece interesante, se llama el loop, este es el loop, el loop o bucle ¿cómo se llama?, del conducto mentoniano. Muchos de ustedes lo localizaron en el lado derecho de la mandíbula cuando presentaron ¿cómo se llama?, su video sobre la identificación del trayecto del conducto mentoniano inferior con el Blue Sky. Y me dio mucho gusto, porque si ustedes vuelven a revisar se van a dar cuenta, hay muchos que pusieron el conducto dentario por otro lado. O sea, no lo identificaron claramente a nivel del mentoniano. El dentario inferior sí, pero esto se llama el loop, ¿no? Ustedes vieron en alguna de sus presentaciones, cada uno se dará cuenta, que decían, pero ¿por qué el nervio mentoniano, el conducto mentoniano, perdón, se va hacia atrás? De repente estoy mal, ¿no? No está mal, has hecho un buen trabajo, has identificado lo que se llama el loop, ¿no? El bucle que forma en algunos casos el conducto mentoniano. Entonces también tiene sus variaciones anatómicas, vienen diferentes formas. La tradicional es la A, la B es un bucle medio, el de abajo es un bucle completo, ¿no? Es el que han encontrado algunos de ustedes, o muchos de ustedes, en el video que presentaron, que lo tienen colgado en el PowerPoint, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo que ustedes dominen ese software Blue Sky y que se familiaricen, estén acostumbrados a determinar cuál es el trayecto del conducto dental inferior. Este es un trabajo de investigación con tomografía, en la cual en el lado derecho o izquierdo encuentran diferentes posiciones del conducto, ubicaciones, perdón, del agujero mentoniano. En el primer y segundo molar el 64%, pero un alto porcentaje estaba en otro lugar, ¿no? No siempre están las cosas donde la literatura dice. Entonces, esto lo dijo Aprile, yo no le he dicho, no lo he inventado. Aprile escribió hace 40 años, libro de anatomía aplicada. Y en Aprile hay una parte que mencionan al agujero de Humphrey, ¿no? Humphrey, digan, bueno, no hay problema, ¿no? Así como Watchman, dicen Watchman, ¿no? Eso no es malo, eso es un peruanismo. El agujero de Humphrey, ¿no? Es un agujero accesorio, como dijo Aprile. ¿Y de dónde se origina? Porque Aprile lo mencionó, pero nunca dijo dónde se origina ni por qué aparece. El agujero de Humphrey es consecuencia de o es el reflejo de un conducto dentario doble, ¿no? O un conducto dentario pífido, que es otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar estas variaciones anatómicas porque tenemos que aplicarlas a la parte clínica. Miren qué bonito la tomografía. Esto es lo que tenemos que buscar en una panorámica. Esto lo dijo Kepler, me he olvidado de poner la referencia. Kepler, en ese trabajo de investigación que mencioné al inicio de la clase, encontró varias cosas interesantes, ¿no? En Estados Unidos es obligatorio
que para extraer una tercera molar inferior o cualquier diente retenido, el dentista tenga que indicar una panorámica y una tomografía, e incluso una periapical, ¿no? Pero con la panorámica y la tomografía eso es indispensable. Si no, le cae todo el sistema legal que en Estados Unidos es muy fuerte. Entonces, por eso es que Kepler, ¿no?, pudo hacer este trabajo de investigación, como muchos odontólogos que trabajan en otros países, porque comparó lo que encontró en la parte clínica durante la cirugía, ¿no?, pacientes que terminaron con parestesia, con lesiones vasculares, qué sé yo. A esos pacientes los seleccionó y revisó su panorámica y revisó su tomografía por lados diferentes. Lo que encontró fue una cosa importante. Lo que encontró fue que cuando en la panorámica se produce o se observa un incremento del ancho del conducto dental inferior, un ancho exagerado de ese sitio, eso puede ser indicativo de una lesión posible del van dentario inferior, ¿no? Igual cuando el conducto dentario pierde sus bordes, dicho de otro modo, cuando el techo del conducto no aparece claro, o cuando el espacio periodontal del tercer molar no está claro, ¿no?, o se pierde, cuando el conducto dentario de pronto cambia de dirección o aparece y desaparece, como decimos a veces, desaparece en la tercera molar y vuelve a aparecer en inicial. Un segundo. Ahora sí. Otra situación es cuando el ápice aparece, el diente aparece bífido. Esto es importante cuando hay superposición del conducto dental inferior y el diente retenido en el tercer molar. Es indispensable pedirle al paciente una tomografía. Y evidentemente, cuando la raíz del tercer molar está, pues, en contacto aparente, en la panorámica, en el contacto aparente con un conducto dental inferior. Entonces, de acuerdo con estas características de que cada vez que leamos nosotros una tomografía, pero una panorámica, tenemos que descartar estas características. Si encontramos alguno de estos rasgos anatómicos, inmediatamente lo que tenemos que hacer antes de hacer una cirugía es pedirle al paciente una tomografía, ¿no? Entonces no estamos felizmente, bueno, felizmente y desgraciadamente no estamos en Estados Unidos, felizmente porque no estamos obligados a pedirle tomografía a todo el mundo porque la situación económica y cultural, sobre todo, es diferente aquí en Perú y en Estados Unidos, ¿no? Y desafortunadamente, ¿por qué? Porque la odontología es una de las profesiones más caras, más rentables en Estados Unidos y en mucha parte de Europa, ¿no? Entonces, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Eso es entonces la síntesis, ¿cómo se llama? La conclusión o las conclusiones de esta primera parte de la clase del día de hoy, ¿no? Eso tenemos que tenerlo como el padre nuestro. Porque la proximidad del conducto dental inferior, yo lo he puesto CDI por flojo para no estar escribiendo, CDI conducto dental inferior, con los terceros molares retenidos, es importante de descartar, ¿no?, mediante una tomografía computarizada. ¿Y cuando lo hacemos? Cuando en la panorámica vemos las características que hemos mencionado de estudios de Kepler. Siempre la extracción de una tercera molar, un tercer molar, es un riesgo potencial, es algo que se puede complicar, pero de todas maneras tenemos que tener una previsión de lo que puede ocurrir. Por eso es que ustedes ya están haciendo la odontología con la tomografía computarizada, ¿no? Y algo importante, la última conclusión me parece espectacular, que la visión clínica, lo que vemos, la verdadera radiografía está en la boca del paciente. La verdadera tomografía está en la boca del paciente. Es decir, la tomografía, la radiografía panorámica, la periapical, todos son referencias, lo que manda en la parte clínica. Es decir, tenemos que tratar de reducir el riesgo posible de lesiones con la tomografía y con la panorámica. Pero no las podemos evitar porque, aún siendo estudios muy precisos, a veces hay diferencias entre lo clínico y lo tomográfico. Ahora les voy a compartir la segunda parte de lo que estaba diciendo, la parte aplicativa, ¿no? Es decir, nosotros, ¿por qué nos interesa en este momento, en esta clase, a estas alturas del curso, hablarles tanto sobre tomografía, volverles a repetir el tema de embriología? Ustedes se habrán dado cuenta que en este curso estamos haciendo prácticamente una recopilación o un uso de todos los conceptos que ustedes han aprendido a lo largo de toda su carrera profesional, ¿no? Y esto es así, porque en la práctica clínica, cuando viene un paciente,
En ese momento todos los conceptos que uno tiene, ¿no?, en algún lado de nuestro cerebro se tienen que engranar para poder correlacionarlo con lo que vemos en la boca del paciente y lo que vemos en el estudio del paciente, ¿no? Eso no es arbitrario. Entonces, mientras más experiencia tengamos o tengan ustedes con el manejo de tomografías, cuanto más casos vean, cuanto más estudios revisen, qué sé yo, cuanto más pacientes también atiendan, va a ser mejor para su aprendizaje, no solamente como estudiante, sino como profesionales, porque uno nunca deja de aprender. Aquí al lado izquierdo vemos una molar que yo la guardé de recuerdo, ¿no?, porque me pareció simpática. El paciente vino a los 2 días, o la paciente vino a los 2 días y me dijo: doctor, la extracción que usted me ha hecho, excelente, no me duele nada. Y el único problema es que todavía sigue adormecido mi labio, ¿no? Para ella era una cosa pequeña, menos mal, para mí era algo preocupante. ¿Qué había pasado? Cogí la muela, dicho sea de paso, ni siquiera guardé la fotografía, no le tomé foto a la panorámica que le había tomado. No tenía este conocimiento que tengo ahora, pero me pareció simpática la muela. Y tomé la muela, la miré y dije: caramba, ¿qué cosa he hecho? Acá está el trayecto del conducto dentario inferior. Y no lo había notado. Esto habrá sido pues en el año 1998, 99, por ahí, ni me acuerdo, ¿no? Pero a raíz de todas estas cosas que uno va experimentando, se va dando cuenta que tenemos que utilizar la tomografía computarizada. En el caso de la radiografía de en medio, ¿no?, es un caso que lo vimos en la universidad, en la facultad, en nuestra facultad, una paciente que vino con, con una tercera molar, ¿no?, y un odontoma, y al momento de pedirle la tomografía, porque a mí me llama la atención que viene el conducto dentario inferior nítido acá, por distal del tercer molar, desaparece y vuelve a aparecer. Entonces le pedimos una tomografía y la tomografía mostró que el conducto dentario estaba pasando entre las raíces, a nivel de la furca del tercer molar, ¿no? Y el lado derecho es una paciente mía, del consultorio también, que vino, a quien les traje el tercer molar y había tenido un problema, un conducto dentario doble, es decir, superior-inferior. Entonces, respeté el inferior y accidentalmente lesioné el nervio dentario superior. La paciente terminó con una parestesia permanente. Entonces, estas cosas nos enseñan a todos, porque lo que queremos evitar es esto, ¿no? ¿Qué queremos evitar? A la izquierda, lesiones neurales; a la derecha, lesiones vasculares. Las lesiones vasculares producen hemorragia y pueden llevar a la muerte del paciente por un shock hipovolémico, ¿no? Las lesiones neurales, las de la izquierda, no van a producir la muerte del paciente. Nadie se ha muerto porque quede adormecido el labio, pero es muy desagradable. Todos los días de su vida ese paciente se va a acordar de nosotros, ¿no?, porque fue al consultorio de alguno de nosotros, le hicimos la extracción y quedó adormecido el labio de por vida, ¿no?, o durante mucho tiempo. Entonces son tan severas, ¿no?, las lesiones neurales como las lesiones vasculares. El día de hoy no vamos a hablar sobre tratamiento de ninguno de ellos, vamos a hablar solamente de mencionar que para evitarlas o minimizar o reducir el riesgo de lesión, tenemos nosotros que pedir una tomografía computarizada, ¿no? Las lesiones pueden ser neurales, que producen parestesia o anestesia, o pueden ser vasculares, que producen hemorragia y el riesgo potencial de muerte del paciente. En el caso del nervio, que es el del axón, que es el término correcto, nosotros tenemos axones periféricos. El dentario inferior es un axón periférico, ¿no? Lo que vemos nosotros es el axón, y este axón tiene esta configuración como de una salchicha, es decir, está recubierto por una proteína llamada mielina, ¿no? En ciertos trayectos está interrumpida o adelgazada, eso se llama el nódulo o nodo de Rampier, a cuyo nivel ingresa la solución anestésica para producir su efecto, ¿no?, que es sorteo. Entonces, el axón está protegido por una vaina de mielina, y esta vaina de mielina la podemos rasgar solamente sin tocar el axón. Podemos lesionar más profundamente y lesionar la vaina de mielina y también rasgar el axón, pero sin cortarlo completamente. O lo tercero, lo más grave, podemos cortar por completo, es decir, seccionar por completo el dentario inferior. Repito, una cosa es rasgar la vaina de mielina sin tocar el axón. Más dañino, un daño mayor, es rasgar la vaina de mielina y lesionar el axón, pero sin cortarlo por completo. Y lo más grave es cortar por completo o seccionar por completo el axón. Y cada uno de ellos tiene un nombre. El doctor Seddon, ¿no?, un neurólogo famoso, describió estos 3 tipos de lesiones neurales, lo que justamente les estoy diciendo. La neurapraxia, que es la lesión de la vaina mielina, la presión, el rasgado, la lesión superficial, que desaparece en poco tiempo, de forma automática. Luego tenemos la axonotmesis. La axonotmesis ya es una lesión de la vaina mielina y parte del axón,
Y en los dos primeros casos, en la neuroplasia y la axonomesis, se produce parestesia, es decir, el paciente siente algo, pero no es normal. En cambio, la neuramnesis o neurognesis, como le llamó Sedon, es una sección o un seccionamiento completo del axón. Y ahí ya no se produce parestesia, se produce anestesia. Son los tres tipos de daño neural. Y cuando se produce axonomesis, o se produce neuragnesis, como consecuencia de esto, en muchos casos, casi en el 60%, se produce lo que se llama una degeneración walleriana. ¿Qué cosa es la degeneración walleriana? Es una desmielinización progresiva del axón. Es decir, el axón, en lugar de recuperarse para producir nuevamente la conducción nerviosa, comienza a involucionar, comienza a tener una profundidad, una mayor profundidad de la parestesia, o a veces regresiona hacia la anestesia. ¿Por qué? Porque la vaina de mielina comienza a desaparecer. Si la vaina de mielina no existe velocidad de conducción nerviosa, no se puede conducir la conducción nerviosa, entonces el paciente va a quedar con parestesia de por vida. Entonces, hemos visto los criterios hace un rato de Kepler, ¿no? Vamos a ver 2 o 3 casos clínicos nada más para ilustrar lo que estoy diciendo. Este es un premolar inferior cuyo paciente viene para extraerse. No vemos el conducto dentario inferior, no vemos el mentoniano, ¿no? Se le pide entonces una tomografía, ¿no? Y tenemos que localizar el trayecto del conducto dentario inferior, ¿no? Entonces, en el caso anterior, ¿no? Está la imagen, el conducto dentario inferior corría paralelo al conducto dentario inferior, pero por el lado igual, ¿no? En este otro caso, no, esta es la vista de Alonso, ¿no? Este es el mismo paciente, acá está. Entonces, felizmente había una superposición del conducto dentario inferior con el premolar en cuestión, ¿no? Acá creo que se ve, acá. En este corte coronal a la derecha, estamos viendo a la premolar, que dicho sea de paso tiene 2 raíces. Y acá este agujero, esta imagen radiolúcida de contornos definidos, este es el nervio dentario inferior. Y este nervio dentario inferior está hacia el lado lingual, no está hacia el lado vestibular. Por eso decimos que en este caso se trató de una superposición de estructuras. En este caso, Julia viene para extraerle el segundo molar inferior, no lo envía el ortodoncista. Entonces vemos el conducto dentario inferior y desaparece el conducto dentario inferior. Cuando el conducto desaparece, sospechoso número 1, pedir una tomografía. Y la tomografía nos indica que el dentario inferior, que está acá abajo del medio, el corte 53, se encuentra echado hacia el lado igual, ¿no? Entonces no hubo mayor problema para la extracción, como se ve aquí en la parte quirúrgica, ¿no? Después se le hizo otro tratamiento que no es del caso. Luego tengo este caso que ya les comenté hace un rato, donde se ve claramente el trayecto del conducto dentario inferior, ¿no? Y este es una molar en donde el conducto dentario inferior estaba pasando a nivel de la foca. Por eso es importante para nosotros, este es un último caso, una paciente que viene con un tercer molar inferior, yo no veo el conducto dentario inferior, acá en la primera se ve un poco, ¿no?, superpuesto, y se le pide una tomografía. En ninguno de los cortes se aprecia claramente dónde estaba el conducto, excepto aquí, en la parte del medio, donde hay un agujero, una imagen radiolúcida que es insospechable, no hubo un buen estudio en todo caso detallado. Se veía el conducto dentario inferior más abajo, y acá al medio es el conducto dentario doble, ¿no? Esta es la muela extraída y el agujero que quedó como consecuencia de que por aquí pasaba el nervio dentario superior, ¿no? Porque este paciente tenía nervio dentario inferior, tenía nervio dentario superior. Para concluir esta clase, cuando nosotros, ese estudio de Kuhn, ¿no?, también en pacientes a quien les trajo y vio que había cercanía con el conducto dentario inferior, terceros molares extraídos. Cuando Kuhn comparaba lo que él veía en la tomografía y la panorámica, encontró que solo el 53% de los pacientes que él había verificado que había tenido daño vascular o daño neural, solo el 53% era identificable en la panorámica y en la tomografía. Cuando comparaba la tomografía y la periapical de ese paciente, solo llegaba a encontrar un 4% de casos, de correspondencia de casos. Y cuando comparaba la panorámica y la radiografía periapical de esos pacientes, encontraba un 11% de coincidencia. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la mejor combinación es la tomografía con la panorámica, ¿ya? Repito, la mejor combinación es la tomografía con la panorámica, pero miren ustedes el porcentaje. ¿Cuánto le falta para 100? Bastante.
Por eso es que decía hace unos instantes, ¿no? La mejor tomografía, ¿cuál es? La que encontramos en la boca del paciente. Las conclusiones aquí son las mismas. Para terminar, en estos 2 minutos que nos quedan, le voy a pasar un video, rapidito nada más, sobre la anestesia del nervio dentario inferior. Vamos a avanzar un poquito esto. Entonces, tenemos que ver esta línea que se ve acá en la línea pterigomandibular. Es una de las técnicas, a mí me gusta mucho la técnica, la troncular directa, no me gusta meter la mano en la boca del paciente, en la parte más alta de ese surco, colocamos la aguja dental paralela al plano cruzal, dirigida desde el canino o el incisivo lateral opuesto, y depositamos la anestesia. Eso es la anestesia troncular del nervio dental inferior. ¿Y por qué me gusta esta técnica? Porque la otra técnica, que es la del abanico, que es la que uno mete el dedo en la boca, gira la aguja, qué sé yo, que pone la punta de la aguja a nivel del spine spix. En cambio, esta pone la punta de la aguja a 1 centímetro por encima del spine spix. ¿Cuál es la diferencia? Que si el paciente tuviera un ingreso doble, o sea, 2 conductos dentarios, superior e inferior, de todas maneras lo vamos a anestesiar, ¿no? Por eso es importante, chicos, que el día de hoy tengamos esta conclusión. Las cosas no se estudian solamente por teoría, sino porque tenemos que buscarle un sustento práctico, ¿no? O tenemos que encontrar en la práctica todo lo que veamos, tenemos que encontrar alguna correspondencia o alguna explicación. Todo tiene su explicación, no hay nada que sea al azar, ¿no? No hay nada que ocurra porque ocurre. Entonces, ustedes como buenos clínicos, como buenos cirujanos dentistas, tienen que utilizar ese criterio, esa lógica, para poder llegar a una conclusión acertada y oportuna en su paciente. No sé si existe alguna pregunta de parte de ustedes. Si no hay ninguna pregunta, no sé, que tengan un bonito fin de semana al lado de su familia y nos estamos viendo ya la próxima.